¿Y qué le parece si para hablar de temas de política le doy la bienvenida en esta Navidad, en este 25 de diciembre, a un hombre que yo quiero, aprecio y sobre todo admiro, al maestro don Julio Jiménez? Él es doctor en Derecho y nos va a hablar un poco del panorama o un mucho de la revocación que tiene que ver con este conflicto que está derivando con el INE. Maestro, buenos días, gracias por estar con nosotros esta Navidad. Buddy, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz Navidad, felicidades por este nuevo horario, mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto para ti, para Enrique Muñoz y para todo el equipo de producción de Grupo Radio Fórmula. Muchas felicidades. Gracias, maestro. Pues es un trabajo que encabeza el licenciado Enrique Muñoz, que obviamente este fin de semana está descansando después de mucha actividad en todo el año y pues orgullosos de estar ahora nosotros abriendo estas 3 horas de información y sobre todo con un colaborador del nivel de usted. Maestro, platíquenos cómo va este tema de la revocación y los conflictos que se están dando. Gracias, Buddy. El honrado soy yo y agradecido por la invitación que me haces tan amablemente. Y efectivamente, Buddy, pues ha sido un tema que ha generado polémica, que ha generado debate, que se ha vuelto viral en las redes sociales. Este ejercicio de democracia participativa que obedece consecuencia a una reforma constitucional al artículo 35, que bueno, pues efectivamente contempla esta creación de la Ley Federal de Revocación de Mandato que establece que precisamente a la mitad del periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y 3 meses posteriores al cumplimiento de esta primera mitad, tendría que llevarse a cabo, celebrarse un ejercicio de democracia participativa donde los mexicanos tendríamos que estar refrendando nuestro voto de confianza en un ejercicio inédito, histórico de revocación de mandato. Sin lugar a dudas, un hecho de gran avance democrático y un gran logro para nuestro país. Lamentablemente, Buddy, este ejercicio, esta reforma se ha contaminado por intereses políticos, se ha pervertido por compromisos electorales y se ha manipulado con intereses institucionales, y tal parece que le han dado claridad con una resolución jurisdiccional emitida precisamente por 2 ministras de la Suprema Corte de Justicia que resolvieron hace algunos días, pues que este acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral, en donde ellos afirmaban que no contaban con el presupuesto necesario, con los recursos para cumplir cabalmente con este mandamiento constitucional y con esta inédita, yo diría, ejercicio de democracia participativa, pues habían declarado la suspensión temporal, aclaro, temporal, de este ejercicio tan importante para los mexicanos. Sin embargo, pues a través de ejercicios de controversias constitucionales promovidas por legisladores de Morena y también por los mismos consejeros del INE, el INE se inconformó porque el presupuesto asignado pues es tan solo de 1,503 millones de pesos, recurso que no alcanza para cumplir cabalmente con este compromiso. Sin embargo, la Corte resolvió que tendrá que ajustarse a este presupuesto y dejar de simular o dejar de impedir el cumplimiento y el ejercicio de este derecho democrático, de este derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos. Buddy, lamentablemente, como bien te comentaba hace un momento, esto no obedece a la protección y al fomento del ejercicio constitucional de los mexicanos para participar en esta democracia participativa de revocación de mandato. Esto más bien obedece, permíteme decirte, a un ejercicio ocioso, innecesario, porque debo hacer una aclaración importante. En nuestra Constitución, el principio de no retroactividad, contemplado en el artículo 14 de nuestra Constitución, pues aplica al presidente López Obrador. Así que cualquiera que hubiera sido el resultado de esta consulta popular del próximo 10 de abril del 2022, el presidente López Obrador tendrá que culminar y cumplir cabalmente con su periodo, con su encargo como primer mandatario de México hasta 2024. Así que esto, Buddy, amable auditorio, es una simulación más de interés, reitero, político y electoral que el ejercicio de un derecho constitucional, Buddy. Doctor, usted es el que sabe. Y la verdad es que nosotros por eso siempre aquí en Grupo Fórmula y en este espacio en específico nos acercamos a los especialistas, a los hombres que conocen. Usted es un jurista que conoce obviamente las entrañas de las leyes, los tejes y manejes y los apartados y las vis que hacen que pues de repente una ley pues, quede en letra muerta o que simplemente se redacte, como algunos le llaman, en un hielo y que se diluya. Esto, aparte de la simulación que en este momento usted nos comparte o del tema político, realmente tiene un aprovechamiento para la gente, el decir, ¿por qué?
el que se gaste una suma tan elevada en una consulta en este momento al país le beneficia realmente, cuando se sabe que diferentes casas de encuesta como la que aquí siempre nos ayuda semana a semana del maestro Roy Campos, pues nos da el dato de que el presidente siempre está con una muy buena aprobación. Es vital para el gobierno el gastar esa suma tan importante de dinero cuando se sabe que el presidente tiene una aprobación muy alta. Uy, qué buen planteamiento me formulas y debo suscribir y agradecer que me formules este planteamiento. Como bien refieres, y estoy de acuerdo contigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador goza pues, de una preferencia, de un voto de confianza más del 60% en todas las encuestas. Así que en este momento, en donde México vive una profunda crisis económico-financiera, una inflación histórica e inédita, momentos de inseguridad, de desempleo, de incertidumbre en materia de inversión de capital, cancelación pues de inversiones, fuga de capitales, la economía está viviendo de las remesas de los mexicanos en el extranjero, los mexicanos no tienen empleo, los mexicanos no tienen certeza, no tienen seguridad, no tienen tranquilidad, no tienen paz, pero sí tienen revocación de mandato. Buddy, lamentablemente esto es un ejercicio ocioso, no abona en nada en mejorar las condiciones de vida ni de democracia de los mexicanos, únicamente va a servir para que el próximo año 2022, que es un año electoral en donde estarán en juego 6 gubernaturas, pues en el ánimo, en el corazón y en la mente del pueblo bueno y sabio, de un alto porcentaje de este pueblo de México que apoya leal y a ciegas al presidente López Obrador, pues estarán apoyando a este partido de Morena, a la Cuarta Transformación, y bueno, pues obviamente es, reitero, una estrategia más de carácter político electoral, en donde buscarán de estas 6 gubernaturas, cuando menos, ganar 5 para Morena, para este proyecto del presidente López Obrador. Te quiero decir que este ejercicio será otro fiasco, otro engaño, otra simulación, otra gran estrategia, maquiavélica, por cierto, de manipulación, como la que sucedió hace algunos meses, Buddy, amable auditorio, cuando se convocó a otra consulta popular, en donde aparentemente, porque así se difundió por parte de Morena y sus aliados, que se llevaría a juicio a los expresidentes, cosa que no fue cierto. La pregunta incluso formulada en esta consulta popular, incluso aprobada por la Suprema Corte de Justicia, es una pregunta profundamente ambigua, confusa y poco entendible. Y bueno, finalmente no se cumplió con el porcentaje de participación, no se cumplió con el ejercicio de democracia participativa, no se cumplió con la oferta de campaña de llevar a juicio a los expresidentes, y sí se cumplió con el gasto de estos, reitero, ociosos ejercicios que el gobierno de México está ejerciendo de manera irresponsable, de manera, yo diría, poco consciente, frente a las profundas necesidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de campo, en materia de desarrollo, ciencia, tecnología, educación. No es posible, Buddy, que tengamos pues un rezago terrible y preocupante en temas de pobreza alimentaria. Estamos escuchando al maestro Julio Jiménez, al doctor en Derecho, con lo que tiene que ver con el conflicto de la revocación, el tema de las, pues sí, de las encuestas, de las controversias constitucionales, todo lo que tiene que ver con la política. Continuamos con el doctor, ya para cerrar esta participación. Mi querido Julio, ¿qué es lo que viene para el país después de este cierre controvertido y de alguna manera en donde se ha puesto un encono entre el INE y el gobierno? Buddy, lamentablemente el gobierno de Morena y el propio presidente han hecho público su intención por impulsar una reforma político-electoral el próximo año para debilitar, para modificar, para acabar con la autonomía, la independencia de un organismo constitucional autónomo que es el árbitro electoral de este país, conocido como el Instituto Nacional Electoral, que se ha vuelto pues la piedra en el zapato, que se ha vuelto el contrapeso, que se ha vuelto pues un personaje incómodo para los intereses, para los caprichos o para las ocurrencias de este gobierno en materia política y electoral. Desafortunadamente, pues no hay pues un buen escenario en corto plazo, como bien te decía, en 2022 tenemos 6 procesos electorales a nivel estatal, 6 gubernaturas pues cambiarán de titular del Ejecutivo Estatal y muy probablemente ante pues una mayoría aplastante de Morena en estos comicios, muy probablemente, y no tengo una esfera de cristal, pero muy probablemente la preferencia va a beneficiar a Morena en cuando menos 5 entidades de 6 que estarán en juego, y esto es preocupante para la democracia, porque tener un poder absoluto de esa magnitud, gozar de una mayoría aplastante en el Congreso, y empezar a tomar por asalto el control
de los organismos constitucionales autónomos es preocupante, Budi, porque empiezan a salir señales de autoritarismo, señales de prepotencia institucional, como este decreto, este famoso decretazo, que realmente es un acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo, pues para que precisamente todas las obras de infraestructura queden reservadas y sean consideradas como temas de seguridad nacional, en donde los mexicanos nadie podremos defendernos y oponernos, pues reitero, a las imposiciones, a los caprichos o a las ocurrencias de este gobierno de la Cuarta Transformación. Esto es preocupante, sin embargo, habrá que estar muy atentos pues al próximo año 2022, que sin lugar a dudas será muy interesante, Budi. Hagamos votos porque sea lo mejor para México, para el país, y sobre todo que este momento de desencuentro, de encono entre el gobierno federal y el INE, pues se suavice, que ambos, por llamarlo así, el gobierno federal y el INE y la gente que tiene que ver con las decisiones, piensen en la población, piensen en los mexicanos y sobre todo piensen en México. Gracias por su participación, doctor. Le mando un abrazo y feliz Navidad. Muchas gracias, Budi. Fuerte abrazo y muchas felicidades. Estamos en comunicación. El doctor en Derecho, el maestro Julio Jiménez, dando su opinión referente a los temas importantes de la política que se están viviendo en esta semana, sí, en esta semana de festejos, pero también de mucha información.